que puedan buscar en sus Biblias Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Es valioso darnos cuenta de algo que en este versículo el Señor nos dice a través de este texto, en el cual hay un hombre llamado Esdras que preparó su corazón para tres cosas importantes. La primera es inquirir la ley de Jehová, la segunda es cumplir la ley de Jehová, pero el tercero tiene que ver con enseñar también la ley de Jehová. Y cuando una persona está con estos tres puntos en mente de querer inquirir, aprender la palabra del Señor, poner en práctica la palabra del Señor, pero también enseñar la palabra del Señor, uno en cierta manera está pendiente de la obra porque está interesado en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Cuando uno se preocupa por querer estar examinando, cumpliendo y enseñando la palabra. Y por eso es que el tema de esta mañana es algo bastante sencillo que tiene que ver con examina, cumple y enseña. El tema de esta mañana es examina, cumple y enseña. Para poder fortalecer un compromiso es importante recordar que este acuerdo parte de dos personas. Siempre que hay un compromiso parte de dos personas. No puede haber un compromiso solamente de uno. Para que haya un compromiso deben de haber dos involucrados, y en este caso obviamente está Dios, pero también estamos nosotros como hijos de Él. Y hay un versículo, y solamente lo menciono, que está en el Nuevo Testamento, en Juan 15:5, que dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Siendo nuestro compromiso con Dios de permanecer en Él y también de poder llevar mucho fruto, se vuelve fundamental que cada uno de nosotros tome el deber de conocer más sobre la palabra de Dios y aplicarla en la vida, y aparte de aprender y aplicarla, enseñarla. Porque los hogares de nosotros necesitan que la palabra de Dios pueda enseñarse. Los hogares de nosotros necesitan tener la dirección de la palabra siempre. Y de esa manera nosotros vamos a estar honrando al Señor, pero también interesándonos en su obra, porque estamos dando un testimonio como hijos de Dios. Entonces es importante y fundamental tener el tema de la palabra. Regresando a nuestro texto inicial, aprendemos que el versículo 10 de Esdras, capítulo 7, versículo 10, habla acerca de tres puntos. El primero es inquirir, que podríamos decir que es escudriñar la ley de Jehová. También habla que Esdras prepara su corazón para cumplir la ley de Jehová y también para enseñar la ley de Jehová. Y de esta manera de vivir delante de Dios hizo que Esdras fuera conocido como una persona diligente en la ley de Moisés y también como alguien entendido en los mandamientos de Jehová. Si nosotros queremos tener un compromiso con la obra del Señor, un compromiso con Dios, debemos de conocer a Dios. No puedo comprometerme con alguien que yo no conozco y decir: sí, yo tengo este compromiso, tengo este deseo con el Señor, cuando realmente no lo estoy conociendo. Y saben que esta parte o estos versículos que hablan acerca de Esdras son bien importantes, porque después de Esdras, ¿qué libro sigue? Sigue Nehemías. Y Nehemías narra la historia de un pesar que tuvo Nehemías cuando era copero del rey, y siente una gran carga por ir a levantar una obra, siente compromiso por restaurar los muros de Jerusalén. Y en esa lectura de estar entre Nehemías, realmente Esdras pone el fundamento. Y bien dice Esdras que hubo gozo cuando el pueblo puso los fundamentos del templo de Jehová. Entonces, ¿cuál es el fundamento que nosotros debemos de tener, hermanos? Debe ser la palabra. Sin la palabra no hay compromiso, porque no conocemos a Dios. Y saben que esta mañana espero
que podamos aprender algunos puntos que tienen que ver con el Antiguo Testamento, pero que son tan válidos en la actualidad y que son fundamentos para nuestra vida, para poder dar un testimonio de compromiso con Dios, pero también con la iglesia, con la iglesia. Así que vamos a tocar por lo menos 2 puntos de estos 3. Aprender de la palabra de Dios y de poder enseñar la palabra de Dios. De poner en práctica, perdón. Aprender la palabra y poner en práctica. El tercero de enseñanza lo vamos a ver un poquito más de salida, pero vamos a reflexionar más en el primero, en el de aprender la palabra. Al estudiar la Biblia, la persona asume un compromiso con Dios para dejar su pecado, pero también para corregir el pecado del pueblo. Saben que en Esdras sucede algo en el capítulo 9 por lo menos, y es que el pueblo de Israel había regresado a través de un decreto de un rey. Entonces dejó ir a todo el pueblo, y este rey les dijo algo: vayan a Jerusalén y restauren el templo de su Dios. Recordemos que el pueblo de Israel había sido esclavo cuando estaba Nabucodonosor, y él lo sacó, quitó todos los utensilios de la casa de Dios y se llevó a todo el pueblo hacia sus tierras. Pero de repente muere Nabucodonosor y viene el rey Ciro. En el capítulo 1 hasta el versículo 4 narra esta parte en el cual dice: vayan y restauren el templo de Jehová su Dios. ¿Se imaginan que un rey que se llevó al pueblo, después viene otro rey, pero este rey conoce de Dios, era temeroso de Dios, y le dice: miren, ustedes vayan otra vez a Jerusalén, de donde nosotros lo sacamos, y levanten el templo? Es lo primero que les dice: restauren el templo para poder adorar a Dios. Entonces viene una gran multitud de personas, y la Biblia es tan al detalle que va mencionando las familias que salen de Babilonia para volver a Jerusalén, y empieza a detallar los nombres de todas las personas. Y saben que en medio de todo eso era tanta la multitud que cuando Esdras estaba ahí se da cuenta de un pecado, y el pecado era que los hijos de Israel, los hombres, habían buscado mujeres egipcias, mujeres de pueblos paganos, y estos hombres de Israel habían adoptado las costumbres de estas mujeres y ya tenían hijos con ellas. Entonces Esdras, que conocía todo, por alguna razón la Biblia dice que él, cuando escucha esta noticia, él se lamenta de una gran manera. Entonces, para tener yo un compromiso con Dios, lo primero que debo de hacer es que cuando yo leo la palabra, empiezo a identificar el pecado que hay en mí, y con pecado en mi corazón, pecado en mí, yo no puedo tener un compromiso directo con Dios, porque mi mente está pensando en todo aquello que puede ser satisfactorio para mi carne y no me deja estar prestando atención. Entonces, al estudiar la Biblia, la persona asume un compromiso con Dios para dejar su pecado, y ante el pecado lo primero que viene a la persona que estudia la palabra y conoce la ley es una actitud de lamento. Es una actitud de lamento. Y vamos a leer Esdras 9 al 4. Vamos a quedarnos ahí en Esdras. Dice Esdras capítulo 9, versículo del 1 al 4, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este gran pecado. Y dice el versículo 4: y se juntaron todos los que miraban las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los cautiverios, de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esdras era una persona que inquiría, que vivía, que aplicaba la palabra, pero también que enseñaba. Y cuando Esdras se da cuenta de un pecado, que los hijos de Israel estaban con mujeres de pueblos que cometían abominaciones delante de Dios, eso fue tan fuerte para Esdras que sintió un lamento profundo por el pueblo, porque habían sido esclavos
y habían venido a una tierra con una gran bendición y ellos seguían en esa vida de pecado. Y Esdras viene como un conocedor y un temeroso de la palabra y dice, no puede ser, un lamento enorme porque habían hombres que se habían juntado con mujeres que cometían pecados. Y no solamente eso, sino que también empezaban a hacer las abominaciones que estas mujeres hacían. Entonces, la persona que conoce la palabra, hermanos, es alguien que se lamenta cuando hay pecado, se lamenta cuando en su corazón hay pecado, se lamenta cuando incluso en la iglesia hay pecado. Y aquí en la iglesia por años yo he visto cuando han disciplinado a alguien y cuando no han disciplinado a alguien. He visto cuando han pasado a alguien que saben que ha pecado y está ahí. Y saben que Esdras rápidamente ve una necesidad, que hay algo, una falta, y se lamenta en su corazón. Y saben que después sigue hablando, que se lamenta, pero también siente una fuerte angustia y aflicción de haber deshonrado a Dios. Y si uno pone a ver, bueno, el pecado, están con una mujer, pero no es tan grave, diría uno. Delante de Dios, lo que para nosotros puede ser mínimo, delante de Dios es algo diferente. Si no, miren a Adán y a Eva. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido desobedientes? Muchas veces. ¿Se imaginan si esa consecuencia de desobediencia, hasta dónde estamos ahorita? Por un pecado pequeño, podríamos decir. Pero Esdras, como un conocedor que ha inquirido la palabra, rápidamente se lamenta y siente angustia. Y en Esdras 9, del 8 al 9 vamos a leer, y dice de la siguiente manera: y ahora, por un breve momento, habiendo misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Nosotros encontramos algo que la persona reconoce rápidamente, la mano de Dios, cómo le ha bendecido de una manera especial, y se lamenta y siente aflicción por el pecado, siente angustia porque sabe de dónde Dios lo ha sacado. Cuando yo pienso quizás en pecar, yo debería pensar, Señor, ¿de dónde me has sacado tú? Del pecado más bajo me has levantado. Y eso nos debería a nosotros llevar a una actitud de ser agradecidos para no pecar, y eso nos compromete con Dios, porque sabemos de dónde venimos y dónde podríamos estar. Pero mírense cómo estamos ahorita, hermanos. Estamos bien, estamos frescos. Dios nos da la capacidad para razonar bien, para escuchar su palabra, para entender su palabra. Tenemos fuerza, tenemos salud, y nosotros deberíamos de ser agradecidos con Dios, pero es necesario conocer a Dios para eso. La persona asume responsabilidad de pecado también. Saben que cuando hay pecado, uno podría decir, bueno, el hermano está en pecado, él está en pecado. ¿Cuáles eran las cualidades de Esdras que tenía hacia él en su corazón? Inquirir las escrituras, cumplir la ley de Jehová y también enseñarla. Pero cuando Esdras se da cuenta del pecado del pueblo de Israel, Esdras se lamenta, siente dolor, pero asume su compromiso también, que él también ha pecado. Y vamos a leer Esdras capítulo 9, 5 y 6, y dice así: 9 del 5 al 6 dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo.
Y el versículo 10 dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Esdras no era cualquier persona que uno podría decir, bueno, conoce la palabra. Ya vamos a leer un poquito el currículum de Esdras, pero él lo primero que dice es: hemos cometido iniquidades. El hombre que inquiría la ley de Jehová, el hombre que preparó su corazón para cumplir la ley de Jehová, y el hombre que enseñaba la palabra de Dios, dijo: hemos pecado, hemos hecho iniquidades delante de Dios. Y en el versículo 10 dice: ¿qué vamos a hacer entonces? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Imagínense Esdras, que conocía, erudito en la palabra, temeroso de Jehová, para cumplirlo. Y él mismo dice: hemos olvidado tus mandamientos. Nosotros hemos olvidado tus mandamientos. Pregúntese ahora usted esto, y me lo pregunto yo. En mi casa, en su casa, como líder, como cabeza de hogar, ¿usted se ha olvidado de los mandamientos de Dios? ¿Usted se ha olvidado de cumplir la palabra? ¿Hay pecado en su casa y usted no se ha lamentado? Yo no me he lamentado por el pecado que hay en mi casa. Esdras vino y rompió su ropa, se arrancó pelo de la cabeza y le quedó el manojo quizás de pelo en la cabeza, del dolor de haber deshonrado a Dios. Y yo le pregunto otra vez: en su casa, en mi casa, ¿hay pecado hasta ahorita? El cual yo no he dicho: Dios, yo soy líder de este hogar, tú me has puesto como cabeza, pero hay pecado y yo no me he lamentado. Tengo años de tener este problema y lo voy cargando, lo voy cargando. ¿Acaso usted no es una persona que aprende de la palabra de Dios? ¿Acaso usted no es una persona que propone en su corazón obedecer la palabra de Dios? ¿Acaso usted no es una persona que en algún momento ha enseñado la palabra de Dios? Porque en su casa hay jóvenes, en su casa hay adultos todavía, en la cual ustedes, hermanos, pueden ser instrumentos de Dios. Pero para eso es necesario volver al temor de la palabra, es necesario conocer la palabra. ¿Para qué? Para saber el valor del compromiso que tiene mi vida delante de Dios y también delante de los hermanos. Decía un pastor que cuando la iglesia peca, cuando el hermano peca, perdón, no ha pecado el hermano, ha pecado la iglesia. Porque en la iglesia hay líderes, porque en la iglesia hay hermanos que enseñan la palabra, porque en la iglesia hay hermanos que están a cargo de un grupo. Y si ellos no están pendientes de la vida espiritual para capacitarles, para enseñarles, para recordarles las escrituras, entonces pecó el hermano, pero pequé yo porque tenía autoridad para hacerle ver su pecado y no lo hice. Y nosotros, hermanos, necesitamos, para tener un compromiso, tener la palabra de Dios en el corazón, en la mente. Y saben que a veces nosotros decimos: sí, la palabra está aquí, pero Esdras nos da un ejemplo que la palabra de Dios estaba en él también. O sea que no es malo, hermanos, que uno pueda decir: sí, la palabra está solo en la mente. Qué bueno, porque ese es un primer paso. Ese es el primer paso. Porque cuando hay una buena teoría, digamos, va a haber una buena práctica. Cuando hay un buen conocimiento, va a haber un buen resultado, porque va a ser bíblico, porque va a ser con temor del Señor. Entonces, al estudiar la Biblia, la persona asume un compromiso con Dios para dejar el pecado, porque se aflige y se lamenta por el pecado, porque sabe que ha deshonrado a Dios, pero también es parte de la maldad de las personas. Y dice: no, no pecó el hermano, pecamos. No, en la casa no pecó mi hijo, pecó la familia. Porque cuando uno asume eso, y este es un ejemplo donde Esdras inquiría la palabra, cumplía la ley, enseñaba, y él no dijo: el pueblo pecó. No, dijo: nosotros hemos cometido iniquidades y nosotros hemos olvidado los mandamientos de Jehová. Un hombre conocedor de la palabra, diciendo que había olvidado los mandamientos. Les leo un poquito de quién era Esdras en 2 versículos. Dice Esdras 8, versículo 10. Esdras, ahorita se los digo. Esdras 9. Perdón, acá está. Esdras 7, versículo 6, yo se los leo rápido. 7:6 dice: este es el currículum de Esdras.
Este Esdras subió a Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Esdras, hombre diligente en la ley de Moisés, hombre diligente. Pero ¿qué más era Esdras? Versículo 11 del capítulo 7. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Un hombre conocedor de la palabra, un hombre que la mano de Dios estaba sobre Esdras, como cantamos, y un hombre que conocía. Saben que una de las cosas que nosotros tenemos, un gran privilegio, es de que la Biblia la tenemos 24/7. Quiere ser sabio, hermano, quiere ser prudente, queremos ser sabios, queremos ser prudentes. Tomemos la Biblia, tomemos la palabra, y eso Dios lo bendice de una gran manera. En esta ocasión solo vamos a ver 2 puntos, porque es un tema bastante claro en el aspecto de que si hay un compromiso, lo primero es que yo debo estar capacitado. ¿Y cómo? A través de la palabra. Yo no puedo decir qué es pecado cuando yo no he estudiado la palabra. Entonces, la palabra debe ser fundamental en su vida, hermano, y en la mía, para que haya un compromiso. Es que no me gusta leer, es que no me gusta tener, hermano, yo le tengo que decir esto. Si a usted no le gusta leer la Biblia, escuche mensajes. Si a usted no le gusta escuchar mensajes porque le da sueño, pídale a Dios que le dé fortaleza para poder estudiar la palabra, porque esas cosas pasan. Y si puede, no lo haga en el celular, hágalo en la computadora, si usted quiere oír algo, o en la radio, mensajes bíblicos. Pero escuche la palabra de Dios, pero lea la palabra de Dios. Y cuando haya pecado, no diga él pecó, nosotros pecamos como iglesia, porque teniendo el conocimiento no corregimos las cosas a tiempo, y nosotros pecamos de esa forma. Y vamos a terminar viendo lo que dice en Esdras capítulo 10, versículo del 1 al 6, para pasar al siguiente punto. El compromiso del creyente nace del cumplimiento de la palabra de Dios. Esdras capítulo 10, versículo del 1, Esdras 10, 1 y 6. Y dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión de los pecados, que era que se habían juntado con las mujeres, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntaron a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. ¿Y qué hacían? Lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Zacanías, hijo de Agiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a ¿qué? A la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¿Qué hizo el pueblo? Se lamentó amargamente. Y saben que cuando hablamos de pecado, no nos gusta muchas veces que nos señalen el pecado, porque nosotros nos ofende eso. Pero la palabra viene y nos da esperanza, haciéndonos ver que ese pecado puede quitarse, haciéndonos ver que ese pecado puede hacerse a un lado, pero hay que hacer algo, hay que lamentarnos, hay que reconocer el pecado. Y saben que el pueblo le hace un llamado a Esdras, el cual le dice: ahora pues, levántate,
porque esta tarea es tuya. Esta tarea es tuya. Y saben que nosotros, hermanos, tenemos un compromiso todavía de poder hacer las cosas bien, de poder corregir a tiempo. Uno podría decir, no, es que ya está grande. No es así, hermanos. Hay autoridad. Y nosotros, si queremos vivir con un compromiso, empecemos con la persona que tenemos cerca. Empecemos con la persona que está allá adentro, cumpliendo nuestro trabajo de poder instruirles en la palabra de Dios. Y como son únicamente dos cositas las que vamos a hablar, la primera tiene que ver con este tema de inquirir, de aplicar y cumplir la ley, también de enseñar. Y nos vamos a quedar en estos dos puntos. Inquirir, que tiene que ver con lo que hablamos, estudiar la palabra, leer la palabra, pero también tiene que ver con cumplir la ley de Jehová. Y yo sé que algunos podríamos pensar, bueno, pero ya estamos en la gracia, eso fue el Antiguo Testamento. No sé si ustedes recuerdan algunas partes del Nuevo Testamento donde dice, oíste que fue escrito, como se has dicho, o como fue dicho. ¿En dónde fue dicho todo eso? En el Antiguo Testamento. Y por eso es que el Nuevo viene a cumplir en cierta manera lo que ya se dijo anteriormente. Y para este segundo punto, yo les voy a invitar que vayamos a Levíticos capítulo 19. Y necesito también hacer el comentario de algo importante. El énfasis general ha sido el de cumplir la ley de Jehová. Y la ley de Jehová ha sido la ley que dio Dios al pueblo a través de Moisés. Y dio ordenanzas de todo. Dio los mandamientos, habló sobre estatutos de cómo hacer incluso fiestas que hacían. Y él dio órdenes. ¿Y qué pasa en Nehemías cuando Esdras abre el rollo y expone la palabra delante del pueblo? El pueblo se quebranta. ¿Y saben por qué nosotros ahora ya no nos quebrantamos con la palabra? Porque se nos olvida. Porque se nos ha olvidado que es pecado muchas veces. ¿Y en qué sentido? Lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver ahorita. Y hay un hermano que escribió sobre este capítulo. Es un hermano que algunos quizás conocieron, los mayores, y era un hermano que escribía. Él falleció en el 2020 y es el padre de nuestro hermano David Martínez, hermano Eliseo Martínez. Y él viene, y lo comento porque voy a citar los textos o los títulos que él menciona que él escribió en un libro que se llama Sed Santos, aplicado en Levíticos capítulo 19. Y este Levíticos habla acerca de la ley que tiene que ver con santidad y con justicia. ¿Cómo puedo vivir yo entonces comprometido con la obra de Dios? Conociendo a Dios, conociendo cuál debería ser mi compromiso real con el Señor. Nos vamos a Levíticos capítulo 19. Y yo lo voy a ir leyendo. Hablamos en los capítulos de Esdras que decía que cumplieran la ley. Y le dijeron a Esdras, levántate ahora y cumple porque esta es tu obligación. Pero Números viene y nos recuerda lo siguiente. Nos recuerda las leyes de santidad y de justicia que nosotros deberíamos de recordar también. Y voy a ir mencionando estos títulos así, acompañado de su cita bíblica, pero que refuerza la idea de que necesitamos vivir bajo la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento de la ley de Dios nos lleva a una vida de santidad y de justicia. Y Levítico 19:1, ¿qué dice? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos, ¿qué dice? Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, nuestro Dios. Queremos tener un compromiso con la obra, queremos tener un compromiso con Dios, con la iglesia. Empecemos a vivir en santidad. Necesitamos vivir en santidad. Queremos realmente tener un compromiso, yo me lleno de cumplir. Necesitamos vivir en santidad. Vivimos en santidad y justicia cuando vivimos no pecando. Vivimos en santidad y justicia cuando respetamos a nuestros padres. Versículo 3 de Levíticos. Cada uno temerá a su madre y a su padre.
Y yo le pregunto a los papás, ¿quién manda en la casa? ¿Quién es la autoridad de la casa? Y no lo digo por los hermanos que tienen hijos pequeños. Quizás lo digo por los hermanos que tienen hijos adolescentes, universitarios. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién es la autoridad en el hogar? Son los padres. La Biblia empieza a hablar acerca, temerás a tu madre y a tu padre. Volvamos a la palabra, lo que ya conocemos. Nos recuerda que para tener un compromiso, para vivir santa y justamente, debemos de vivir en santidad, pero también debemos de temer a los padres. Hermanos, si usted vive en la casa de su papá, la autoridad de su padre es su papá. Yo me acuerdo una vez que le dije a mi mamá, yo me quiero tatuar todo, tenía 13 años, yo me quiero tatuar, le dije yo. Yo no sé si me lo dijo en broma o me lo dijo de verdad, pero ella me dijo, vos te manchás, me dijo, y te vas de la casa. 13 años tenía, porque en mi colonia había un montón de mala influencia y yo me gustaba todo lo que tenía que ver con música, todo. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Por dos razones. Porque falta autoridad en el hogar. Simple y sencillamente, cuando no hay autoridad en el hogar, no hay compromiso con nada. Y los padres tienen el compromiso de poner orden en el hogar. Y esto nos va a llevar a vivir en compromiso con Dios, cumpliendo la palabra, viviendo en santidad, y que los hijos o incluso nosotros como adultos que ya no estamos en la casa, respetando a los padres, respetando a la mamá, respetando al papá. Vivimos en santidad y en justicia cuando respetamos también, o cuando ponemos atención u observamos el día del Señor, que dice el versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo. ¿Saben dónde hay algunos hermanos que no están acá? Ustedes piensen dónde andan ellos. Y quizás nos están viendo y con el amor del Señor. Yo sé que no hay un día específico que uno puede decir, es el sábado, dicen unos, es el domingo. Por eso el hermano muy sabiamente dice, poniendo u observando el día del Señor, apartando un día para Dios. Y este día es donde nosotros estamos dando culto al Señor, donde estamos creciendo espiritualmente, donde ofrendamos, donde tenemos comunión para que el ministerio siga. Pero la Biblia nos recuerda que para vivir en el temor de la palabra y vivir santamente en justicia, debemos de poner atención en el día del Señor. Hermanos, yo creo que porque algunas familias dicen, bueno, ellos se acostumbraron a salir, y a mí me duele muchas veces cuando hay hermanos que dicen, no, date tu tiempo, andate todo el domingo. Hermanos que me han predicado a mí, que me digan ese consejo, andate todo el domingo. Y saben que cuando uno disfruta realmente es cuando después del culto se va con gozo a donde quiera irse, a la playa, a comer allá, a cualquier lado, y uno disfruta porque pone atención al día del Señor, viene a la casa de Dios para aprender de la palabra. Y yo se los digo con el amor y con el temor, porque yo sé que aquí hay hermanos que ya enseñaron a sus hijos a seguir una línea, y saben que gracias a Dios esas cosas se pueden corregir. ¿Cómo? Aprendiendo de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la que nos compromete a nosotros. Vivimos en santidad y justicia cuando decimos no a la idolatría. Versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para nosotros dioses de fundición. ¿Cuáles son los ídolos, hermanos, que nosotros levantamos? ¿Qué cosas ahorita nos hacen darle culto a ello y no a Dios? Piénselo, hermano, piénselo. Intentemos corregir eso. Vivimos en santidad y justicia cuando no profanamos la ofrenda del Señor. Vivimos en santidad cuando no hacemos mal nuestro deber y compromiso y privilegio de poder dar a la ofrenda, poder dar para la obra del Señor. Yo sé que aquí todos, o la mayoría trabaja, la mayoría tiene un ingreso, la mayoría tiene un negocio. Y saben que Dios es tan maravilloso que cuando uno está preocupado por esto, por ofrendar bien, no ofrendando por compromiso para que me vean, porque solamente es uno, son 10, son 20,
Uno lo hace con gratitud y lo pone y lo preparó en su corazón antes de venir a la iglesia. Dijo, este peso, este dólar ya va para la ofrenda. Y viene uno feliz porque ya trae la ofrenda. Y nos pasa que a veces se nos olvida, pero uno viene, ya tengo mi ofrenda, tengo la Biblia, tengo el linario, ya estoy listo. Y estoy dando conforme al Señor. Y hay otros que dicen, yo gano tanto, pero le voy a dar esto a Dios. Y ahí fallamos también. Si usted, hermano, gana $200, ¿cuánto debe de dar de diezmo? Son 200. Pero me hacen descuentos y me terminan dando 120, 125. Claro, de esos descuentos usted paga seguro, se le paga seguro a AFP y paga sus deudas quizás de un banco. Pero ¿cuánto le proveyó Dios? 200. Entonces, ¿cuánto tiene que dar? 20. No es que solo recibí 125 y voy a dar 110 o voy a dar, no sé, 10 y algo. No, Dios le proveyó tanto, usted va a dar tanto. Somos santos y justamente cuando damos a Dios lo que corresponde, lo que corresponde. Yo me lo digo también, Vivimos en santidad y justicia cuando cuidamos al pobre. Y voy diciendo esto puntualmente y por eso hice el paréntesis, porque esto lo reflexionó y lo pensó y lo ordenó Dios. Y un hombre también quiso hacer un análisis de esto para la congregación y yo solo se lo recuerdo, pero está en la Biblia. Dice el versículo 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta lo último rincón de ella, ni espiegarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre, que dice, y para el extranjero lo dejarás. No, es que todo esto es mío, yo quiero abarcar todo. Hermanos, cuidemos también de las personas que necesitan. Si usted tiene carro, guarde sus monedas ahí donde va el freno de mano, creo. Guarde ahí unos centavos, guarde ahí dinero, tenga ahí una cobra, $1 para poderlo dar a la gente que necesita. Necesitamos volver a recordar que vivimos en santidad y justicia cuando también tenemos cuidado del pobre. Vivimos en santidad y justicia cuando respetamos la propiedad privada también. Y esta palabra no nos gusta a muchos, quizás, porque decimos, no, es que los ricos tienen y ellos, solo ellos. ¿Saben cuál es el pecado más grande que una persona puede tener? Es el resentimiento. Obviamente es el pecado del hombre, ¿verdad? Pero tal vez uno aparte es el resentimiento. Y por eso es que uno dice, no, es que los ricos tienen, que los ricos aquí, que los ricos allá, y que los pobres aquí, los pobres allá, los pobres acá. Y saben que ese es un cáncer terrible que da origen a toda una cultura de una sociedad que quiere todo a la fuerza y ataca la propiedad privada. Y voy a hacer el comentario, pero saben que cuando no hay una justicia, realmente un cuidado, respeto a la propiedad privada, ya vamos a leer el versículo, ¿saben qué da origen? A corrientes socialistas, a corrientes comunistas, en las cuales dicen, no, el pobre, el proletariado, el no sé qué, el que aquí y allá. Y vemos gobiernos pobres en Latinoamérica que abrazan esas ideas. Tenemos casas de estudio con figuras de personas que apoyaron el comunismo y que iban en contra de Dios porque eran ateas. Y esa gente es resentida porque es influenciada por el diablo, porque no cumple o vive en santidad y justicia sin respetar la propiedad privada. Y dice el versículo 11 y 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no detendrás el salario del jornalero en su casa hasta la mañana. Y esto es de las dos partes, tanto la persona hacia la persona que necesita, el propietario hacia la persona que necesita, y esa persona necesitada no puede venir y exigir todo a la fuerza. Respeto a la propiedad privada. Vivimos en santidad y justicia cuando hay respeto a la propiedad privada o ajena. Vivimos en santidad y justicia cuando no menospreciamos al de condiciones especiales. Versículo 14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No es que él es enfermito, es que él no tiene esto. Queremos vivir en compromiso con Dios. Conozcamos lo que dice la palabra: santidad, respeto a los padres, guardando el día del Señor, no siendo idólatras, dando nuestra ofrenda, cuidando al pobre, cuidando o respetando la propiedad ajena y no menospreciando a la persona de condiciones especiales tampoco. Y esto es bíblico.
y lo estamos, no, pero es que el antiguo. Esto, si ustedes, hermanos, y yo lo aplicáramos ahorita, estaríamos preocupándonos por la obra, por un compromiso, porque vivimos conforme a la palabra. Entonces obviamente vamos a mostrar lo que hay en la Biblia en nuestras vidas. Vivimos en santidad y justicia cuando juzgamos correctamente. Versículo 15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En algún momento nos toca hacer justicia, y hay profesionales que les toca aplicar justicia y deben de cumplir las cosas. Y la palabra nos dice: no te vas a poner ni del lado del pobre. Veamos esto, no es que el pobre, es que por ser pobres vamos a juzgar rectamente como debe de ser. Vivimos en santidad y justicia cuando decimos no al chisme. Versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y hay una palabra después de esto: yo, Jehová. Y uno de los comentarios que hace el hermano es que esto viene a ser como la firma. No va a haber chisme en el pueblo. Y si se les olvida quién dice esto, no es Moisés, es Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay chisme, hermanos, no hay respeto en un grupo de trabajo. Y yo lo he visto a través del ministerio, que yo no sé cómo hermanos soportan tanto y tienen que hacer ver punto por punto para quitar el chisme del grupo de trabajo. Quieren que un ministerio funcione, quite el chisme. Quiere que el ministerio funcione, empecemos a decir las cosas de frente y en la cara, con respeto, pero no chismeando. Vio lo que dijo el hermano, vio lo que dijo esto, vio lo que hizo el otro. Hermanos, ya no estamos para estar así. Si queremos tener un compromiso con Dios y la obra, empecemos a vivir bajo la palabra del Señor, con todo esto que hemos ido hablando. Vivimos en santidad y justicia cuando no tenemos rencor ni deseo de venganza. Versículo 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto no es fácil, esto es duro, porque uno, cuando hay dolor en el corazón, cuando hay resentimiento, uno no ve a la gente como debería de verlo. Y viene la palabra de Dios y nos dice: para vivir en santidad y justicia debemos de no tener rencor en nosotros. Y bien decía la palabra a través de Pablo, que ese enojo no le dure hasta que se vaya el día. Resolvamos las cosas, hablemos. Cuando hay problemas en la casa, se aconseja a las parejas: vengan, hablen. Es sano eso, pero también en la iglesia es sano eso. Cuando hay un pleito, hermano, mire, esto pasó, me ofendió y yo se lo quiero decir. Veamos la manera de resolver las cosas. ¿Queremos tener compromiso con Dios? Empecemos a cumplir la palabra. Y por último, vivimos en santidad y justicia cuando no vivimos en prácticas paganas. ¿Qué es una práctica pagana? Una práctica que el mundo hace, pero que la iglesia adopta, o que la gente temerosa de Dios adopta. Y yo le voy a dar un ejemplo. El 31 de octubre, mucha gente fuera del país, y aquí algunas personas hacen fiesta del Día de los Muertos, o el Día de las Brujas, perdón. ¿Y saben qué han hecho muchas iglesias de Estados Unidos? Queremos jóvenes, traigamos aquí que vengan disfrazados a la iglesia. La Biblia nos recuerda que no debemos de tomar prácticas paganas. Cuando ustedes vean eso, hermanos, o vean a la gente que está cerca con prácticas que no son correctas, hágale ver su pecado con amor. Y así como Esdras, el mismo pueblo le dije: ese es tu compromiso, levántate y hazlo. Yo le tengo que decir, hermanos, el compromiso con Dios es nuestro, es suyo, es mío, y debemos de hacerlo. Pero ¿cómo yo hago un compromiso con buenos fundamentos? Volviendo a la palabra de Dios, viviendo en santidad, no pecando, honrando a mis padres, cuidando el día del Señor, no siendo idólatra, ofrendando como debe de serse, teniendo cuidado del pobre, cuidando y respetando la propiedad que no es mía, no menospreciando a la gente de condiciones especiales, no juzgar injustamente, no ser chismosos y no practicar prácticas paganas. Y vamos a leer versículo 27 de Números, y dice: no haréis tostura en vuestra cabeza, ni bañaréis la punta de vuestra barba,
Y yo quiero hacer aquí un comentario porque sé que ustedes lo han oído. Papá, mamá, o yo me voy a hacer acá un tatuaje. Me voy a poner aquí las patitas del perrito. Me voy a poner aquí las iniciales de mi hijo. Me voy a poner aquí cualquier cosa. Aquí chiquito, no se va a ver. Mamá, papá, miren. Hermanos, no podemos seguir en eso. No podemos seguir adoptando prácticas paganas. Hermano, es que no es malo tomar un poquito de bebida, que los cristianos, fuera en Estados Unidos los cristianos ya toman, van a discotecas, sean ellos, donde no se les está enseñando la palabra, pero aquí nosotros no adoptamos prácticas paganas. ¿Y por qué hice el comentario del tatuaje? Porque ya lo vamos a ver, pero también quiero decirles esto a los jóvenes más que todo quizás, y a algunos adultos. Si ustedes tienen prácticas de adicción, de cigarro, de bebida y de todo lo que pueda seguir, hay que dejar esas prácticas paganas, porque ustedes son testimonio, porque ustedes y yo somos ejemplo del compromiso de Dios. Y dice el versículo 27, versículo 28, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Es bueno, hermano, hacerse un tatuaje, pero es cristiano, es el pececito, es la cruz. Dice la palabra que por un muerto no se van a lastimar, ni tampoco van a imprimir, no se van a hacer señas, como lo hacían las culturas paganas, a los cuales cuando Josué estaba conquistando los reinos, Dios le dijo, destruí todo, destruí las mujeres, destruí todo. Obviamente no lo terminó de hacer todo, y por eso vemos hijos de Dios, o hubo civilizaciones que adoptó todo esto, porque no lograron erradicar todo el pecado. Así es Dios de severo. Y esto tiene que ver directamente con lo que comenta Levíticos. Luego dice el 29, no contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldades. Esto hace el hermano énfasis en poder cuidar la vida de los hijos, porque son importantes. Versículo 31, no os volveréis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultaréis no los consultaréis contaminándoos con ellos, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Saben qué es lo que más se ve ahora muchas veces? El poco respeto a los hermanos adultos. Cuando la Biblia nos dice, delante de las canas te vas a levantar. ¿En qué manera? En señal de respeto, no faltándole el respeto. No debemos de faltar el respeto. Delante de las canas te levantarás. Dice el versículo 34, como a un natural, aquí está hablando el extranjero, de vosotros tendréis al extranjero que muere entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Versículo 37, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Lo mismo que nos recordó Esdras desde el inicio, que era un hombre que inquiría la palabra, que era un hombre que cumplía la ley, pero también que era un hombre que enseñaba la palabra de Dios. Queremos vivir con un compromiso, hermanos. Volvamos a la palabra y empecemos a tomar las decisiones que hay que tomar hoy para hacer los cambios que necesitamos tomar en santidad, en honra a los padres, guardando el día del Señor, no siendo idólatras, no profanando ofrendas, cuidando a los pobres, cuidando la propiedad ajena, no menospreciando al de condiciones especiales, no juzgando incorrectamente, no juzgando y no tomando prácticas paganas ni ser vengativos. Esa es la palabra. Queremos vivir en compromiso, comprometámonos con esto. ¿Quiere usted vivir y yo en compromiso con Dios? Empecemos por esto de la palabra del Señor. Por eso era necesario volver a Esdras, pero él hablaba acerca de la ley, y Levíticos capítulo 19 es fundamental para vivir en santidad y justicia. Así que vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Dios, porque esta mañana podemos leer tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nosotros encontramos
el temor que debería de haber en nuestros corazones para vivir de una manera, Señor, comprometida contigo, Señor. Pero para estar comprometidos contigo, nosotros debemos de ser sensibles a tu palabra, a tu voz, para identificar el pecado. Necesitamos ser sensibles a tu palabra, Señor, para poder corregir las cosas. Somos hijos tuyos, somos hombres y mujeres de Dios y necesitamos tomar decisiones firmes para poder vivir comprometidos con la iglesia también. Porque cuando un hijo de Dios es saludable en su conducta, en su vida, porque vive con temor tuyo, vive en santidad, vive honrando a sus padres y sigue y vive cumpliendo lo que tu palabra dice, entonces es un hermano que empieza a ser instrumento tuyo para la iglesia, empieza a ser instrumento en su casa, para todo lo que haya de hacerse. Y oramos, Dios, para que esta mañana nosotros podamos tomar decisiones firmes, Señor, con determinación, con gozo, Señor, porque tú nos haces ver, Dios, que eres un Dios de misericordia, un Dios maravilloso, el cual perdona el pecado. Y gracias porque a través de Jesucristo nosotros somos reconciliados con el Padre. Pero estos versículos de Levíticos y de Esdras son el fundamento para poder vivir una vida comprometida contigo, Dios. Gracias porque a través de ella nosotros podemos corregir las cosas a tiempo. Y si ya pasó mucho tiempo y no las corregimos, Señor, ayúdanos para poder empezar a cambiar esas cosas que necesitamos, para empezar a crecer en compromiso contigo, Señor, principalmente, y también con la iglesia, Padre, con tu obra. Gracias por este tiempo, gracias por la atención, Señor, de los hermanos, y te pido de favor que tu palabra, Señor, pueda ser maravillosa, Señor, en nuestros corazones, y nos ayude, Señor, y nos vuelva el gozo y la autoridad que tú nos has dado, Señor, para poder hacer los cambios, porque estos cambios los debemos de hacer nosotros, guiados por ti, Señor, pero son órdenes que tú has dado para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Que Dios